Aleluya, qué bueno es el Señor. Y mis amados, ahí mismo nos podemos quedar de pie y vamos a leer la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 4, de los versículos 1. Bueno, lo leeremos hasta el verso 6. Bueno, no, ya hasta el 10, pero vamos a hacer una lectura breve. Hoy estaremos tratando el tema, hermanos, el hombre de Dios y la tentación. El hombre de Dios y la tentación. El objetivo de esta enseñanza no es más que traernos a nosotros alguna palabra de utilidad que nos pueda servir en nuestro caminar de fe y en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro desarrollo como creyente. Amén. No tenemos otro objetivo que quizás poner en contexto esta porción de la palabra de Dios para que usted la pueda entender de manera más sencilla en su vida personal. Y bueno, reiteramos el tema, el Hijo de Dios y la tentación. El Hijo de Dios y la tentación. Cuando me refiero aquí al Hijo de Dios, aunque aplica al Señor Jesús, pero estoy aplicando esto directamente al adoptado. Amén. Al adoptivo, que somos nosotros, hechos hijos de Dios por el espíritu de adopción. Pero tranquilo, aunque es adoptado, usted tiene los mismos beneficios por la fe. Amén. Es hecho partícipe del Espíritu Santo, es hecho partícipe de la vida de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida y usted es salvo. Así, hermanos, que no podríamos pedir más. Y leemos esta palabra en contexto. En Mateo capítulo 4, dice el Señor, o dice el escritor acá, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para tener una conversación amena con el diablo. Ok, me devuelvo. Para ser tentado por el diablo. Reiteramos, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. El diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Padre. Añade bendición a nuestras vidas en tu santa palabra. Amén. Bien, mis amados, que bueno, un gran gozo estar aquí una vez más. Este domingo, la semana pasada, habíamos dialogado un tema sobre el creyente y la conciencia espiritual. El creyente y la conciencia espiritual. Habíamos hablado en la clase pasada que debido a un evento que la sociología, la filosofía, la psicología y la historia secular desconoce y no acepta como tal, un evento que se conoce como la caída en la Biblia. ¿Qué es la caída? El día exacto en que el hombre, con una acción propia, desde luego inducido por Satanás, el enemigo de Dios, decide ignorar la palabra de Dios, decide ignorar el mandamiento de Dios y decide actuar por su propia cuenta, y en esa acción violenta el único mandamiento que Dios le dio en el principio al hombre, Génesis 2:17. No comerás de ese árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Allí nos encontramos con que el hombre desobedeció a Dios
rompió la ley de Dios y entonces vino sobre el hombre lo que Dios advirtió: ciertamente morirás. La muerte inundó al ser humano y lo mató en todo sentido de la palabra. Alguien dirá: pastor, pero Adán vivió unos años todavía, pero aún ya la muerte estaba presente en el espíritu y en el cuerpo de Adán. Estaba también hecho Adán que, bueno, le llevó a la muerte casi 1000 años matarlo, pero lo mató. A resumida cuenta, Adán muere. Eva duró más, no sé por qué, pero Eva duró más. Dicen que la mujer dura más. Gloria al Señor. Pero sabemos que a Adán se fue primero, Eva se fue un poquito después. Pero el punto es que murió. Hermanos, también connotábamos que debido a esa caída, el espíritu del ser humano quedó incapacitado para poder conectarse con Dios, y moralmente el ser humano quedó inhabilitado para poder relacionarse con Dios. Desde entonces, la relación entre el hombre y Dios, por más que la sociología, la filosofía y los distintos métodos religiosos que tenemos en el mundo quieran decir lo contrario, la relación entre el hombre y Dios quedó letalmente cancelada. Desde entonces, el hombre se encuentra en una sola condición, Efesios 2:1, espiritualmente muerto. Muerto en sus delitos y pecados, y a menos que Dios mismo haga algo para sacarlo de esa condición, el hombre vivirá en esa condición, morirá en esa condición y partirá de este mundo en esa condición. ¿Cuál es la tragedia de que un hombre muera en este estado? Y es que al salir de este mundo, si muere en el estado de condenación en que nace, entonces no habrá oportunidad de redención, ni segundas oportunidades, ni purgatorio, ni mediación alguna de hombre que lo pueda sacar de su condición de condenado. Entonces, hermanos, concluimos, vimos esta cita de 1 Corintios que declara que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que se requiere para que un hombre sea sacado de su condición de inconsciencia espiritual a conciencia espiritual? Juan 3, el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una pregunta salta de ahí: ¿por qué debe el hombre volver a nacer? ¿Acaso no nace una vez? Bueno, el nacimiento físico es una cosa, pero el nacimiento espiritual es otra cosa. El nacimiento físico nos trae a la existencia biológica, nos trae a un cuerpo, nos trae a un mundo físico, nos trae a la existencia, pero no obvia ni quita la muerte espiritual. ¿Por qué debe nacer un hombre de nuevo? Porque espiritualmente nace muerto, o sea, separado de Dios. Y la única vida posible es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lo podemos describir como la infusión de la vida de Dios en el espíritu muerto del ser humano. Es como una resurrección que acontece en el espíritu, sacándolo de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Y solo a partir del nuevo nacimiento, el hombre entonces comienza a tener una relación con Dios y le puede conocer y puede tener coinonía con él. Entonces, de ahí es que se predica a través del Evangelio y se llama a todo hombre en todo lugar, en todas partes del mundo, a que se arrepientan, a que los hombres se vuelvan a Dios, a que reconozcan sus pecados, a que reconozcan su condición de muerte espiritual, su alejamiento de Dios, pidan perdón, entonces invoquen a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 declara que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo debe una persona tomar esta decisión? ¿Cuándo debe una persona recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Quiero decirle a cualquiera que esté aquí que no ayer, era antier. Y ya usted va tarde, pero muy tarde. ¿Por qué va tarde? Porque ¿usted cuándo va a morir? Usted tiene un órgano que está aquí en el medio de su pecho, que late diariamente, constantemente, 24/7. Hace sus funciones, amén. Ahí está latiendo el corazón. Este miembro puede pararse de súbito por muchas razones. Un infarto al miocardio puede pararse por cualquier razón, puede pararse.
Y le aseguro que en el momento que este pequeño nervio que se pare, se acabó su vida física, terminó. Eso puede pasar en cualquier momento. ¿Y está usted preparado para un encuentro con el Señor si su corazón se para los próximos 5 minutos? Esto nos debe traer una reflexión muy seria. Somos peregrinos y extranjeros, pasajeros por este mundo. Pero a pesar de ser peregrinos y extranjeros, la Biblia nos dice que traemos una condición de pecadores, una condición de condena, una condición de maldición. Tenemos un problema serio que la religión por años ha ocultado a la humanidad, llamando a los seres humanos simplemente a ser parte de una institución, de una organización, a someterse a ciertos ritos y sus problemas de pecado quedan resueltos. Pero la Biblia advierte que la única manera posible de resolver el problema del pecado es por la sangre del unigénito Hijo de Dios que fue vertida en la cruz del Calvario. Sin Cristo, en el corazón de su hermano, este permanece en condena, permanece en maldición, permanece en muerte espiritual y al morir entrará a la eternidad en un estado de muerte. ¿Qué hace la eternidad? Eternifica los estados. Si usted murió en un estado de pecador y de muerte espiritual, la eternidad eternifica esa condición. Entonces, mis amados amigos, sobre todo amigos que puedan estar aquí, Cristo no es una opción religiosa, es tu única vía de escape, es tu única vía de salvación, es tu única vía de perdón, es tu única vía de salvación. Por lo tanto, debes contemplar seriamente que tienes que tener un encuentro con Él. Ahora bien, volviendo al tema del creyente, el Hijo de Dios y la tentación. Cuando Dios colocó al primer hombre y a la primera mujer en el Edén, los colocó como una expresión de sí mismo. La palabra declara que los hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Así fue hecho el hombre. De toda la criatura, de todo el mundo creado, el único ser que fue creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios es el ser humano. Cuando Dios creó al hombre, antes creó el mundo. Este mundo en que vivimos no existía en la eternidad. Dios en algún momento de la eternidad creó este mundo. Amén, creó este mundo. Y en este mundo, en el principio cuando lo creó, en medio de él formó un huerto, formó un paraíso. Y en medio de ese paraíso formó un huerto, un lugar especial donde colocó por primera vez a Adán y Eva, que eran el primer hombre y la primera mujer. Bueno, cuando Dios creó al hombre, no lo llamó Adán y Eva, lo llamó Adán. Quiero aclarar esto, Cuando usted escucha el término Adán, Adán significa lo que los científicos llaman Homo sapiens. Yo no lo llamo Homo sapiens porque el hombre no es un animal inteligente. ¿Amén? El hombre no es ningún animal. El ser humano es un ser hecho con capacidades que sobrepasan con creces a los animales. O sea, el hombre no es un animal inteligente como la ciencia lo quiere ubicar. Es un ser creado de manera especial por el Dios omnipotente. Decir que el hombre es un animal inteligente es ofender la creatividad del Dios Todopoderoso. Ahora Dios coloca al hombre y le concede al hombre ¿qué? Poder para reinar, poder para gobernar. Dios crea todos los animales, Dios crea todas las aves, Dios crea aún los peces, Dios creó toda la vegetación. ¿Y qué hizo? La trajo, Génesis 2:9, la trajo a Adán para que Adán viese cómo la había de llamar. Allí estuvo Adán. Adán estaba provisto de todo lo necesario para estar bien. Tenía toda clase de árbol fructífero. Yo, hermano, que me hubiese encantado estar allí. Solamente para ver esa exuberante vegetación, esa exuberante fauna. Soy un amante de la naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza, me encanta observarla. Y me hubiese gustado allí para ver lo que era un árbol en su estado original. No el cañengo que tenemos hoy en día. Árboles que ya están en proceso de muerte. Allí las cosas eran perfectas, hermano. Adán estaba allí con todo lo necesario y tenía a Dios a su favor. Tenía toda provisión. Algo interesante, hermano, es que Adán también fue puesto como cabeza federal de toda la estirpe. Reiteramos, cuando Dios creó a Adán, lo creó como el cabeza federal de los hombres. Adán fue el primer hombre, pero a la vez representaba a todos los hombres. Cuando me refiero a cabeza federal es que representaba a todos los hombres. Dios permitió que Adán pusiera nombre a todos los animales. Bueno, no tenía una compañera, Dios le trajo a Eva. Adán se sintió muy feliz y tenía a su compañera Eva. Ahora esto estaba muy bien en ese lugar, porque usted se imagina Adán solo con tanta belleza, ¿con quién la comparte?
Será algo incómodo porque no podía sentarse con una yegua. Yegua, quiero decirte, qué bello amanecer, qué bello atardecer. Yegua, ¿qué te parece ese animalito? A ver, yegua, ¿cómo se ve en las estrellas? O sea, no tenía con quién compartir. Y Dios dijo, no es bueno. El hombre esté solo. Dios le hizo al hombre su media naranja, amén. Y nos sentimos felices con eso, hombre, ¿verdad que sí? ¿Damos gloria a Dios por ello? Amén. Alabamos al Señor porque nos puso allí tenemos nuestra compañera con la cual podemos a veces dialogar, a veces tenemos que gritar, gritamos, tenemos que hablar cosas íntimas y profundas, las hablamos. Ahí estamos, hermano. Es el paño de lágrimas, es la que nos aguarece cuando nos va mal en el trabajo, cuando venimos con un día atravesado, cuando el mundo no nos entiende, cuando las cosas no nos van bien. Nuestras esposas, allí llegamos y descansamos, hablamos con confianza y todo está bien, ¿verdad? Eso es una gran bendición. Y ahora Adán estaba completo. Ahora, ¿qué se esperaba de Adán? Dios había dado una confianza a Adán, había puesto en sus manos toda su creación, todo su mundo, y Dios esperaba de Adán una sola cosa: fidelidad. Dios esperaba de Adán fidelidad, un apego irrestricto a su palabra, era todo. La advertencia fue clara en el libro de Génesis, en el versículo 2, versículo 17, fue un solo mandamiento: no comas de ese árbol. Ni lo mires, ni lo toques. Si el día que lo toques, ciertamente muere. Y Adán pudo mantenerse lejos de ese árbol. Pero llegó el momento de la prueba. Génesis 3 nos advierte que en aquel lugar apareció alguien que no fue creado para ese lugar y que no era un habitante cotidiano de ese lugar, por alguna razón que yo desconozco y que la Biblia no detalla. Yo prefiero no entrar en muchos detalles porque si la Biblia no entra en muchos detalles, yo tampoco. Pero solamente puedo decir que si ese ser entró allí, por alguna razón lo permitió el Todopoderoso. No creo que el enemigo pueda burlar las alarmas de Dios o pueda engañar a Dios o infiltrarse en un lugar que Dios no sepa que Él está. Porque Dios tiene una cualidad que se llama la omnisciencia. La omnisciencia que le hace capaz de saber todo lo que acontece en toda su creación. Y esa capacidad le permite a Dios conocer tus pensamientos antes de que lleguen a alojarse en tu mente. Amén. Omnisciencia. Y bueno, quiere decir eso, hermano, que no hay nada que escape al conocimiento de Dios. ¿Por qué entra el enemigo a aquel lugar? Entra para la hora de la prueba. Ya Dios ha dado un mandamiento al ser humano, le ha dado una normativa. Y ahora entra en escena el tentador, así lo llaman las escrituras, el tentador. Cuando el tentador entra en escena, ¿qué es lo que primero ataca? Génesis 3, del 1 al 12. ¿Qué cree usted que es un buen lector? ¿Qué es lo que el enemigo ataca o intenta de una vez atacar? Génesis 2:17 se le dio un mandamiento al hombre. Y el enemigo se fundamenta exactamente en Génesis 2:17 para atacar al ser humano. Y la pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? ¿Realmente este fue el mandamiento que Dios le dio? No, eso no fue el mandamiento. Pero el enemigo está atacando, tratando de ridiculizar la palabra de Dios y de tirarla por el suelo en la mente y en el corazón del ser humano. Ella responde hábilmente: no, Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, el día que de él comieran, ciertamente moriríamos. Entonces el diablo allí acepta el golpe de gracia. No moriréis. Relaja la palabra de Dios y también la contradice, diciéndole al hombre que Dios les mintió, que Dios se equivocó, que no iba a pasar como Dios se había dicho, y que si ellos ejercían su voluntad y hacían un poco de lo que ellos querían, todo estaría bien y Dios aceptaría las cosas y nada pasaría. Hermanos queridos, reiteramos, cuando la palabra de Dios es emitida, la criatura debe sujetarse con uñas y dientes en todo lo que le sea posible a la palabra de Dios. Esta fue una hora de tentación. Y recordamos que quien está siendo tentado aquí no es un hombre común, no es un hombre cualquiera, es un hombre que representa a todos los hombres. Quiere decir que las acciones de Adán en ese lugar representarían tus acciones. A veces uno se llena como de molestia y dice, si hubiese estado ahí, hubiese ahorcado a Adán por haber hecho eso, ¿verdad? Pero en un sentido, hermano, ya no hay mucho que resolver.
Adán fue el cabeza federal. Y ahora las acciones de Adán están a punto de marcar para siempre al resto de la humanidad. El diablo apela a la palabra y trata de relajarla. Hermano, ¿todavía el diablo sigue usando ese método con los creyentes? ¿Conocen los creyentes la palabra de Dios? Muchas veces la leen, se saben versículos, conocen contexto, muchos hasta estudiamos teología, nos formamos. Pero ¿cuál es el problema del creyente y la palabra? La obediencia. La obediencia, ahí está el problema. Y es que, al igual que en el principio, el diablo aún, según 2 Corintios 10:5, sigue trayendo a nuestra mente ¿qué? Argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios 10:5, derriben. Él nos dice, vean si son bonitos, vean si son del agrado, vean si son convenientes, vean si me satisfacen, vean si puedes sacar algún beneficio. La Biblia no dice eso. La Biblia te dice, arranca el cañón, dispara el misil y derríbalo al instante. Right now, o sea, de una vez, no hay contemplación, hay que atacar. Hay que atacar, hay que atacar. Y si hay algo en lo cual el creyente tiene que ser ofensor, es en cuanto a defender su integridad espiritual contra las mentiras y artimañas del diablo. Pero ¿son solo las artimañas del diablo las que tientan al ser humano? ¿El único ataque que recibe el ser humano son las artimañas del diablo que vienen de fuera? Lamento decepcionarlo si usted cree que sí. Hay un enemigo peor que el diablo. Según Jeremías 17 lo declara, que el corazón humano es perverso más que todas las cosas. Entonces estamos viendo que no solamente viene una insinuación de fuera. En el caso de Adán, la tentación tuvo que ser de fuera, estrictamente. ¿Por qué? Porque Adán no tenía una carne. No tenía un corazón como el nuestro. Adán todavía, antes de la caída, no había participado del pecado. La muerte no había entrado en él y Adán se encontraba en una posición neutral. O sea, Adán tenía más ventaja que nosotros para vencer la tentación que el diablo le trajo. Entonces, yo luchamos con una trilogía. ¿Cuál es la trilogía con la que lucha el creyente? Satanás, el mundo y la carne. Tremendo. Amén. Pero Adán solamente se enfrentó a la serpiente. Aún así, el enemigo cumplió su cometido y logró que Adán y Eva, en primer lugar, relajaran la palabra de Dios. En segundo lugar, quitaran la mirada de Dios y la pusieran en sí mismos. Y en tercer lugar, obedecieran a la serpiente. Hermano, cuando eso pasó, el ser humano no solamente fue algo simple, sino que el ser humano, al desobedecer a Dios, lo ofendió. Ofendió su ley, ofendió su santidad, ofendió su carácter y su perfección. Fue algo muy grave. Y entonces Adán tomó como Señor, como Dios y como Padre a Satanás, al reino de las tinieblas. Desde entonces, el Padre espiritual de todo humano nacido en este mundo, esto va a sonar duro, yo sé que algunas personas se van a retorcer ahí atrás, pero lo lamento. Cuando un ser humano nace en el mundo, nace con un padre espiritual y nace bajo una ley, y es la ley del pecado. Esa es la condición que la Biblia nos presenta. Romanos 3:23 declara, todos pecaron. Nos dice, Adán pecó. Romanos 3:23 nos declara, y Adán pecó y quedó bajo maldición. La palabra declara, por cuanto todos pecaron. Y usted dirá, pastor, si yo no estuve allí, ¿cómo es que dice todo? Si yo no estaba allí. Bueno, ya le acabo de explicar en el contexto que Adán fue constituido la cabeza federal de toda la humanidad, el representante de toda la humanidad. Las acciones de Adán eran las acciones de todo el género humano. El pecado de Adán no solamente fue el pecado de Adán, fue el pecado tuyo, mío y de todos los que van a nacer en este mundo en los años venideros. Eso es un problema congénito espiritual propio del ser humano. Esta es la razón por la cual el mundo debería tomar muy en cuenta y muy en serio el evangelio de Jesucristo y tomar muy en serio la obra de Cristo a su favor realizada de este lado de la existencia. Lamentablemente Adán y Eva quitaron la mirada de Dios y pecaron. Pero antes que Adán y Eva, ya Satanás mismo había caído en el tercer cielo. En el libro de
Isaías 14, Ezequiel 38 nos recuerda que Satanás hizo lo mismo en el tercer cielo. Satanás, número uno, quitó la mirada de Dios en el cielo y la puso en sí mismo. Número tres, él quería ser semejante a Dios. ¿Y esto qué le costó a Satanás? El destierro del cielo. Y bueno, cuando llega al jardín del Edén y se encuentra con el hombre, trató de que el hombre hiciera lo mismo. Lamentablemente, el ser humano siguió el mismo desenlace. Quitó la mirada de Dios, la puso en sí mismo y quiso ser semejante a Dios, porque la promesa de Satanás fue: seréis semejantes a Dios. El hombre quiso también ser semejante a Dios. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Bueno, el revés fue tremendo, y es que eso fue un problema que no solamente afectó a Adán, sino a todos los seres humanos. Pablo advirtió en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, y él dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, los corazones de los creyentes podrían ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo, indicando que las mismas artimañas que usó el enemigo con Adán, el primer hombre, en el periodo veterotestamentario, siguen siendo las mismas estrategias que seguirá utilizando con el pueblo de Dios hoy en día. En esencia, lo grande de esto fue que desviaron la mirada. Satanás en los cielos desvió la mirada. El hombre en la tierra desvió la mirada. ¿Y usted, dónde tiene su mirada hoy en día? La palabra declara: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí, hermano, un punto interesante: deberíamos no quitar la mirada de ese Señor, porque quitarla de ahí representa un problema serio. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? En el principio, muerte, esclavitud, degradación, muerte física, muerte espiritual y condenación. Además, vergüenza, temor, ocultamiento delante de Dios, acusación mutua en Génesis 3 y apariencia y religiosidad. Esas fueron las condiciones en las que el hombre cayó. Ya vimos en Génesis 3 que también la palabra declara, Génesis 3:7, que cuando el hombre pecó, la primera reacción del hombre fue ocultamiento, vergüenza, huir de Dios. Su conciencia se contaminó. Un ser humano que cuando Dios llegaba al jardín alababa al Señor. No sé si cantaba como cantamos hoy en día, pero ellos alababan al Señor y rendían sus vidas en adoración delante de su benefactor. Estaban con Dios cara a cara, cerca de Dios, amantes de Dios. Pero ahora cuando pecan, algo cambia. Ya no quieren estar cerca de Dios. Ahora huyen de Dios. Ahora se esconden de Dios. Esa es la condición del corazón. Y esa condición no ha cambiado. Cuando usted ofende a alguien, ¿cómo usted reacciona? Cuando usted le debe dinero a alguien, sabe que debe dinero y sabe que no está pagando, se vuelve irresponsable, no le dice nada a quien le debe. Cuando usted ve a esa persona a la cual usted le debe, ¿cuál es su reacción? Algunos dicen: trágame tierra. Ya viene Esteban ahí. Ay, ay, ay. Quisiéramos ocultarnos, porque entendemos que estamos ofendiendo y que estamos dañando. Si usted le está hablando mentira a alguien y usted sabe que está hablando una mentira pura, clara, usted generalmente no le mira muy de frente a la gente a la cual está hablando, sino que siempre usted dice: hay que ser muy experto, hay que ser muy malicioso, hay que ser muy enfermo para usted mentirle a una gente en su cara y mirar los ojos. Pero como en todo caso hay profesionales, ¿eh? Como en todo caso hay profesionales que te mienten tan impunemente que su mentira tú te la crees. Pero moralmente un hombre no se siente bien cuando sabe que está haciendo lo incorrecto, hermano. Hay un problema de conciencia. Entonces, esta misma condición es la que hace que el hombre se aleje de Dios. Y por eso las personas inventaron su propia religión. Y ahí es donde nacen las religiones del mundo. ¿Qué hicieron Adán y Eva para tapar su falta? En Génesis 2:7 dice que se crearon delantales. Ellos mismos crearon de hojas de higuera, crearon delantales. ¿Para qué? Para cubrir su falta, para cubrir su pecaminosidad, para cubrir su condición. O sea, en vez de venir a Dios, según 1 Juan 1:9 o 1:8, en vez de venir a Dios y decirle: Señor, hemos pecado contra ti y contra el cielo. Señor,
Queremos ser responsables en que tú prohibiste que comiéramos de ese árbol, Señor, pero con todo el dolor del alma queremos confesarte, Señor, de manera responsable. Mira, Señor, ni siquiera te voy a mirar la cara, porque no puedo mirarte la cara. No hay problema. El Señor estaría de acuerdo. No le mire la cara. El publicano no miraba para el cielo cuando estaba confesando sus pecados. Le estaba de rodillas. Y yo sé que cuando ofendemos no nos atrevemos. Pero si Adán hubiese venido y hubiese dicho, Señor, tú sabes que te he ofendido, he pecado, he violentado tu ley, Señor, pero me arrepiento. ¿Qué dice primero Juan 1, 8 y 9? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y evidenciamos que la verdad no está en nosotros. Pero primero Juan 1, 9 declara, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No había esa posibilidad para Adán? Sí, la podría haber. Adán pudo venir con su corazón sincero y de hecho Dios lo coercionó, Dios lo llamó y ese llamamiento de Dios no era un simple llamamiento, era un ven Adán y rinde cuentas delante de mí, ven. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta rendir cuenta? Cuando hemos fallado, o nos gusta rendir cuenta cuando tenemos negocios con otras personas que sabemos que tenemos que decirle cómo van las cosas. ¿Es usted honesto? ¿Habla la verdad cuando le preguntan? ¿O usted contiende con la verdad y se defiende como un gato boca arriba y nunca es usted y nunca las cosas son como las está mirando el otro? Porque en eso somos expertos, hermano. Yo le advierto algo, cuando venga delante del Señor, no venga con esos subterfugios de Señor, no es como tú estás viendo, Señor, no es como se ven las cosas, Señor. Señor, fue Lizeló, o Señor, fue la hermana Wilda, o fue alguien más. No venga con esos subterfugios delante del Señor. Venga delante del Señor con corazón sincero, admita como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo y no tengo ninguna dignidad. Y no reclamo dignidad, Señor, sino que pido tu perdón y tu misericordia. La palabra declara que el que invocare el nombre del Señor alcanzará misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta también alcanzará misericordia. El punto con Dios no es la pecaminosidad, es el hecho de venir y estar a cuentas con Él y ponernos de acuerdo con Él. Señor, es mi responsabilidad. Yo lo he hecho, yo he fallado. Oh, mi Dios, perdón. La confesión de pecado de un creyente no puede ser hipócrita ni a media. Cuando la verdad te encara, no contiendas contra la verdad. Si aún un niño te reprende a ti por una falta que bíblicamente tú sabes que estás en ella, no intentes callarle la boca al niño. O darle un pecozón. O alejarlo de ahí, o irte. No contienda contra la verdad. Admita, es verdad, yo estoy mal. El rey David fue un hombre que cometió muchas faltas. Fue el gran rey de Israel, fue un hombre con debilidades, como el resto de los seres humanos. Pero algo se dijo de él y fue que fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Cualidad de David, era extremadamente sensible a la reprensión de Dios. Cuando Dios le jalaba el cordón a David, David se rompía. Caía de rodillas y admitía y decía, he pecado. No se defendía como los saduceos, los fariseos hipócritas, que ocultaban sus vidas depravadas y sus pecados detrás de apariencia de cristiandad, detrás de apariencia de judaísmo, de apariencia de religiosidad. No. El rey David tenía una cualidad que era transparente. ¿Es usted transparente? ¿Practica usted la transparencia en su vida? ¿Es usted honesto con Dios? ¿Es usted honesto consigo mismo? ¿Es usted honesto con sus hermanos? ¿Con la gente que le rodea? ¿Practica usted la justicia y la verdad? Hermano, un creyente debe ser, como dice la Escritura, luz de la tierra y debe ser sal del mundo. Por causa de Adán, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, la palabra nos declara que el pecado entró al mundo por medio de Adán. Pero no solamente entró el pecado, sino que también entró la muerte. 1 Corintios 15, 56 nos declara que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Por lo tanto, cuando Adán pecó, la muerte adquiere un aguijón con el cual hirió al hombre. ¿Y qué trajo en consecuencia? Muerte. Yo le comentaba ayer a una hermana que la presencia del pecado
en este mundo nos recuerda la veracidad de la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, yo no veo el pecado por ningún lugar. El pecado no existe, usted dirá. Pero la pregunta, ¿ves las consecuencias del pecado? Hay un mundo que se degrada, hay una capa vegetal que se degrada, hay un sol que tiene problemas ya, según los científicos, hay una tierra que envejece, hay leyes de la tierra que se están fragmentando, hay un cuerpo suyo que se envejece. ¿Es usted más joven que ayer o va a ser más viejo que ayer hoy? ¿Qué nos dice estas normas? ¿Qué nos recuerda a nosotros esto? Oh, aunque yo no vea el pecado, ahí están sus estragos. Es una realidad. Y si el pecado existe, entonces debo ir a la palabra de Dios, que es quien lo presenta y quien lo desenmascara. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Reiteramos, hermano, que Adán fue la cabeza federal del mundo antiguo. Y en Adán, los seres humanos pecamos y nos metimos ahora en un gran problema. Ahora, Dios nos envía un nuevo Adán. Es interesante, hermano, que Dios nos envía un nuevo Adán. En la Biblia, al Señor se le llama el nuevo Adán. Se va conmigo en 1 Corintios, capítulo 15. Al versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Hablando del nuevo Adán. ¿Por qué la necesidad de un nuevo Adán? ¿Y por qué es importante que conozcamos sobre esto? 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 declara, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, o sea, ser humano, fue hecho alguien vivo, biológicamente hablando, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, cuando hablamos de un nuevo Adán, estamos hablando de el postrer Adán o el nuevo Adán que Dios introduce en la escena de la existencia humana. Hasta aquí vimos en el contexto que el primer Adán, ¿qué pasó con él? Fracasó burdamente en cumplir los propósitos que Dios se había presupuestado con él. Adán violentó la ley de Dios, quitó la mirada de Dios, defraudó su palabra, siguió al diablo. En consecuencia, la muerte entró no solamente a Adán, sino al resto de sus hijos, que somos usted y yo. Desde entonces, todo ser humano se encuentra con ese problema, y es que la muerte circula por cada parte de nuestro ser. Es irónico que la gente le teme mucho a una enfermedad que existe hoy en día. Bueno, ha existido siempre, pero que hoy en día tiene una gran apertura, que es el cáncer. El cáncer es una degeneración celular que ataca al cuerpo, bueno, y mata a una gente más rápido de lo que debería morirse en estado natural. Pero los científicos diagnostican más de 15 cánceres de los cuales los seres humanos padecen. Pero el cáncer más peligroso al que se enfrenta el ser humano, hablando de manera biológica, es el envejecimiento celular, la oxidación. Nuestras células mueren a un ritmo que es más rápido las que mueren que la capacidad del cuerpo de regenerar. Por esa razón las células de la piel envejecen, el cuerpo se arruga, muchas cosas se caen de su sitio y vamos nosotros cayéndonos a pedazos hasta que llega el día en que nos vamos de este mundo. ¿No es un cáncer esto? Bueno, es un cáncer también. Pero voy a referir a un cáncer aún peor que el cáncer biológico, el cáncer del pecado, que late sobre el alma y el espíritu del ser humano y afecta no solamente el cuerpo, sino que afecta el alma y pone en riesgo el alma en el futuro eterno. Entonces el Señor ahora nos envía un nuevo Adán, aleluya, un nuevo hombre, trayendo con él una nueva oportunidad para la especie, para la estirpe humana. Y ese nuevo Adán no es nada más y nada menos que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Y por eso vimos la lectura en Mateo 4. Ahora, ¿quién es este nuevo Adán? Ya lo hemos dicho, pero veamos esto en contexto más claro en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Y nos habla de él, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Amén. Filipenses 2, 6. Aquí estamos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Entonces, ¿quién es este hombre? Bueno, ¿quieres ver de nuevo otra cita para que veamos a este hombre? Vemos el libro de Juan, y me gusta verlo en la Biblia, Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3, lo presenta también de manera magistral. Y dice, en el principio era él, el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio por Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante, hermanos queridos. Entonces no es un simple hombre, ¿verdad? No es un hombre más que existió por allá, por el lado del Medio Oriente. Veamos a Primera de Juan. Primera de Juan también. Capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Ellos están dando testimonio de que estaban allí frente a frente a la vida. Entonces, el Señor Jesús es la vida misma que viene ahora al mundo en forma de hombre. Hermano, Jesucristo es la divinidad, asumiendo la condición humana para revertir el efecto humillante, destructivo de las acciones del primer Adán. Por esta razón nos encontramos a Jesús ahora, que al igual que Adán fue llevado a la tentación. Y reitero, cuando me refiero a Adán es al ser humano, porque usted dirá, pastor, una pregunta, ¿y no fue Eva la que fue tentada? Porque entonces no fue Adán. Reitero, hermano, la especie nuestra se llama Adán, anótelo por ahí. La especie humana, su nombre que recibe es Adán, aunque Dios lo divide en género femenino y masculino, y también Adán le puso el nombre de Eva a la primera mujer, sin embargo la especie se llama Adán, eso es. Entonces ahora el primer Adán falla, burdamente fracasa y mete a toda su generación en un problema de muerte y de condenación. Ahora Dios envía un nuevo Adán para salvar. Y ve ahora a Jesús. Jesús no es un hombre común porque fue perfecto en todos sus caminos. Nunca cometió un pecado ni de omisión ni de comisión. Nunca tuvo un pensamiento impuro. Nunca falló en ninguna medida. Él es aquel del cual David dice, ¿a quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ese es el Señor Jesús, estaba allí. Fue juzgado por la ley de Dios y la ley de Dios lo declaró perfecto. ¿Se imagina usted lo grande que es esto? Si la ley lo juzga a usted, ¿cómo lo encontraría? Si la ley de Dios le pasa su escrutinio a usted, ¿dónde usted quedaría? Quedaríamos mal parados, pero muy mal parados todos. Pero en cuanto a Jesús, la ley de Dios lo declaró perfecto. Entonces, el Señor viene al mundo para ser tu vicario, tu sustituto. Quiero aclarar que la perfección que tú debías exhibir delante de la ley de Dios, el Señor Jesús vino a dársela a la ley. Él es el hombre perfecto que Dios esperaba que tú fueses delante del Señor. Dios hace a Cristo tu sustituto. Tú no puedes cumplir con todas las exigencias de la ley de Dios, pero ahora Cristo ha venido exactamente para eso. ¿Quién más es Cristo? El Hijo infinito de Dios que se humilla para venir al mundo a salvar al ser humano. Él es el postrer Adán y enfrenta el mismo cuadro de tentación que enfrentó el primer Adán. Ahora veamos a Mateo 4, veamos el momento clave de la tentación. Entonces, Jesús fue llevado, ¿por quién? Al desierto. Quiero aclarar que no fue el diablo quien llevó al Señor al desierto. Quiero aclarar que fue el mismo Dios quien lo llevó al desierto. Y el Espíritu Santo es Dios. Dice acá, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para una batalla acampada, para una guerra. En esta tentación estaba, usted quizás ha leído esto y lo ha leído con mucha sencillez. Y usted lo ha leído y se ha olvidado. Quién sabe cuántas veces lo ha leído, pero no lo ha connotado adecuadamente. Hermano, quiero esclarecerle que en esa tentación de Jesús estaba juzgando el futuro de toda la humanidad una vez más. Esta es la última oportunidad que Dios concede para el género humano.
Por esta razón, Él no envía a otro Adán nacido de mujer, simplemente de una relación normal de un hombre y una mujer. Recuerden que este ser ya existía antes de que existiera en el mundo, pues el Señor Jesús preexiste, es Dios. Él viene, Él no fue creado en este mundo, Él es encarnado. ¿Usted fue encarnado? Yo no fui encarnado, usted tampoco. Usted fue concebido y nació del vientre de una mujer, pero el Señor fue encarnado porque Él es un ser que ya existía, porque es Dios. Y Él fue encarnado y tomó forma de hombre. ¿Por qué Dios no envió al arcángel Miguel a resolver este problema? Como lo envió para neutralizar a la serpiente en la rebelión primera. ¿Por qué entonces Dios se mueve de su trono? Es increíble, hermano, que Dios se mueve de su trono. Se mueve de su trono. Dios se para de su trono y Dios mismo viene a este mundo a resolver el problema. ¿Qué tan grave era la situación? ¿Qué tan importante era el pueblo al cual venía a salvar? ¿Qué tan importante es la iglesia para Dios? ¿Qué tan importante es usted para Dios, hermano querido? El cual dejó su trono. Por eso Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no valoró eso. Oiga, ¿qué tanto lo valoró Dios a usted? Que Él comparó su trono y su prerrogativa divina con salvarlo a usted. Y Él prefirió mejor abandonar su trono y su prerrogativa divina solamente para proveer salvación para usted. ¿Qué tanto lo ama Dios usted entonces? ¿Qué tan amado es usted del Dios infinito, Dios todopoderoso? Hermano, yo espero que el Señor, el Espíritu Santo le revele a usted. Pero Él nos ama de una manera, el apóstol Juan declara, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, en que siendo nosotros pecadores, el Señor Jesús aún así estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ahora tenemos al Señor aquí en la escena humana, y la escena humana vuelve a estar en el vilo. Dependía mucho de Jesús. Por eso el diablo entra con todos los filos, amoló bien sus herramientas, y él pensó que iba a comer con su dama como con el primer Adán. Y el diablo viene, pues ya me tiré yo el primero, ya yo me engañé el primero, pues será pan comido, este en mis manos, tú verás, ese en el primer robo me lo llevo. Y entra el diablo con toda su furia allí, y lo primero que intenta es hacer que el Señor Jesús dude de la palabra de Dios, tal como lo hizo con Adán, y le hace una oferta a Jesús. En primer lugar, apunta a su divinidad, diciéndole, si es que tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. Qué cosa, ¿eh? Demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Es una aberración y una frescura del diablo, por cierto, pero él dice, si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Tú tienes que demostrármelo a mí. Yo me pregunto, ¿quién eres tú, diablo? Pero él exige esto, y Jesús le dice, escrito está. ¿A qué se aferró Jesús? A la palabra de escrito está. ¿Qué le dijo? El pan que me ofreces es pasajero. El hombre no solamente vive de eso. En un sentido, mi primer descendiente ya hizo eso. Pero este que está aquí no lo va a hacer. Amén. Escrito está. ¿Cuál debió ser la expresión de Adán y Eva en el Edén? La misma que usó el nuevo Adán. Fue la misma que ellos debieron decir, escrito está. Dios dijo, y no permitirse al diablo seducirlo y darle oportunidad, sino escrito está. Ellos debieron derribar el argumento del diablo, según 2 Corintios 5, de una vez, matarle de gallo en la funda, ahí mismo, pam, pam, se acabó, no más, no, cállese. Amén, no hay oportunidad, váyase por ahí mismo, donde vino, cuando puso la cara con el frente, o sea, váyase. Pero Adán y Eva se detuvieron a hablar con el enemigo y ahí vinieron las consecuencias. Pero Jesús habló con él, o sea, se detuvo a contemplar opciones y posibilidades. No, Jesús fue intransigente, fue drástico, fue insensible. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo se fue una vez y lo dejó tranquilo. ¿El diablo no siguió tentándolo con esta primera tentación? No, hermano, él siguió. Y dice después, y dice que después, hermano, vino también de nuevo el tentador y le dijo, en la tercera tentación, dice que le llevó a una ciudad, al pináculo del templo, en la santa ciudad, y le puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Ya Jesús citó la Biblia en la primera tentación, él ahora la cita en la segunda tentación. Y eso es un salmo, él lo está citando tal como está ahí, amén.
Él también está citando la Biblia, por si acaso. No todo el que cita la Biblia es de Dios, porque el mismo diablo la cita. Téngase mucho cuidado cuando le citen la Biblia, haga contexto, haga análisis y estése muy cuidado de que no estén usando la Biblia para otros fines, sino conforme a como la palabra de Dios debe ser escrita. Escrito está, a sus ángeles le mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece. La pregunta es, ¿podía el Señor tirarse de allí y con toda la facilidad y hacer todo un show y una exhibición? Recuerden, hermano, que a pesar de que el Señor era hombre, nunca renunció a su divinidad y el ser Dios siempre fue inherente a él. A quien el diablo estaba tentando no era solamente hombre, aunque era perfectamente hombre, también era perfectamente Dios. Y en la tentación Jesús respondió como hombre, todo el tiempo como hombre. Si él hubiese respondido como Dios, habría convertido esas piedras no en pan, en bistec, y lo hubiese acompañado con vino y con todas las ensaladas del mundo. Él tenía todo el poder para eso. Pero si lo hubiese hecho, ya él había caído ahí mismo en la trampa de la tentación, sujetarse a las palabras de la criatura, a las palabras del diablo. Entonces ya Jesús habría perdido la batalla y todos nosotros juntamente con él. Pero Jesús sabía lo que estaba en juego. Ahora le dice, tírate. Y Jesús le dice, diablito, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Amén? No tentarás al Señor tu Dios. Y siguió. En la última tentación, vuelve el diablo y le muestra todos los reinos del mundo. Mira Jesús, aquí entre nosotros, todos esos reinos son míos, a mí me han sido dados. Yo se los doy a quien yo quiera. Así que si tú te postras y me adoras, todos van a ser tuyos ahora mismo. Al hombre, mira, no va a pasar nada. Dios no se va a enojar por eso, todo estará bien y tú serás grande. ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho usted? Si el dueño de todos los tesoros de este mundo le dice, mira, todas estas riquezas del mundo son tuyas, solamente si me cantas una cancioncita. Solamente si me adoras por 5 minutos. Solamente si me reconoces como tu Dios por 5 minutos, te doy todos los reinos del mundo. ¿Qué habría hecho usted? Es muy fácil acusar al otro, ¿verdad? ¿Qué habría hecho usted? Yo me temo que muchos de nosotros hemos caído en menos que eso. Amén. Muchos de nosotros hemos vendido la primogenitura, no una vez. Muchos la hemos vendido hasta 60 veces ya. Gracias al Señor por su misericordia que nos podemos arrepentir y podemos volver a comenzar a buscarle de nuevo, hermano. Pero en este punto no había prórroga, no había oportunidad. Si él fallaba allí, ya no habría prórroga, no habría oportunidad. El Señor responde diestramente, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás, y punto. Allí concluyó todo. El enemigo entonces tuvo que dejarlo y irse y no molestar más. La palabra declara en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y recuerda esta cita bíblica de 2 Corintios 10:5, derriben argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, Cristo se fue a los cielos, pero Cristo dejó en la tierra ¿a quién? Dejó a su pueblo bajo la unción del Espíritu Santo. Pero nos advirtió y nos dijo, en el mundo recibiréis tentación. En el mundo recibiréis aflicción. La iglesia sigue siendo tentada en este mundo en diferentes formas a apartarse de la palabra de Dios y a tomar en poco la palabra de Dios. Hermano, en este punto, ¿cómo te encuentras tú delante de Dios? ¿Cómo te encuentras tú con la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios la norma de fe y conducta suprema en tu vida? ¿Estás conduciendo tu vida diariamente conforme a la palabra de Dios? ¿Estás ejercitando tu mente en la palabra para contrarrestar de manera continua las tentaciones y las trampas del diablo que llegan a ti todos los días? ¿O estás sucumbiendo ante la tentación de Satanás? Evalúa, haz un inventario de tu vida. ¿Cómo estás delante de Dios hasta aquí? Porque un principio te dejo, por sus frutos los conoceréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Va a depender mucho, hermano, el que tú ejecutes lo que dice el Señor Jesús en Lucas 19. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted tendrá una lucha el resto de sus días como cristiano contra el mundo,
contra Satanás y contra el peor enemigo, que es usted mismo. La cosa más hipócrita a la que usted se puede enfrentar es usted mismo. Así que la próxima vez que usted vaya a encontrar a una gente mala, mírese en un espejo y dígase, wow, ese soy yo. No puede haber dos como yo. Amén. Mírese, ya deja de estar mirando a la hermana y dice, no, eso sí es mala. Soy hipócrita, esa gente, toda la falla del mundo a la hermana. Ya quite los ojos de la hermana. Póngase frente a un espejo y mírese. Y diga al Espíritu Santo, déjame verme como tú me ves. Dios, permíteme verme como yo soy delante de ti. Cuando usted sepa quién es usted, yo le aseguro que en lo adelante usted va a pensar 2 veces antes de juzgar a su hermano, condenar a su hermano, pisotear a su hermano. Usted va a aprender a ser misericordioso, compasivo con su hermano. Aprenderá a sobrellevar las debilidades y las cargas de su hermano. Usted estará con su hermano siempre ayudándolo a caminar una milla más. Hermano, la palabra es clara. No nos enfrentamos a carne y sangre. El libro de Efesios declara, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una carne que todavía produce adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, hipocresía, pleitos, contienda, una carne terrible. Pero también tenemos el Espíritu de Dios que produce vida, paz, paciencia, benignidad, justicia, fe, confianza. ¿En base a cuáles frutos está usted viviendo? Evalúe su vida y no se permita ser por un minuto más, ni por un segundo más, un hipócrita religioso como lo fue Adán en el principio, que trató de él mismo resolver sus problemas que solamente Dios podía resolver. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues todos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé, hermano, hasta ahora cómo esté tu vida espiritual, no sé cómo esté tu relación con Dios, no sé cómo esté tu relación con la palabra, no sé cómo esté tu corazón, cómo estén tus emociones, no sé cómo tú te encuentres. Pero yo te digo hoy es el mejor día de tu vida, porque tienes la oportunidad de poner tu vida en contacto con Dios y volver a empezar de nuevo, a hacerle fiel a Dios y a vivir solamente para Dios. Toma la palabra en tu boca y en lo delante ella sea tu lumbrera. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En lo delante no te salga ni a diestra ni a siniestra. Mantente firme en la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo venga con sus mentiras, embate contra él con la palabra de Dios y dile, escrito está, la palabra declara, el Señor dice, no se salga de ahí, no dialogue. Reprenda, ataque en el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia, en esta mañana. Oremos al Señor. Nuestro primer padre Adán falló, nos defraudó a Dios, nos hundió a nosotros en la miseria, en el pecado, la degradación, la condenación eterna. Pero damos gracias a Dios que nos envió un nuevo Adán, un postrer Adán que es espíritu vivificante, que es, según Juan 1:1, el verbo de Dios, según Primera de Juan, la vida misma que nos fue manifestada. Él es el agua de vida, Él es el río de Dios, Él es el pan de vida, Él es el maná verdadero, el pan que desciende del cielo y da vida a los hombres. Hoy tienes la oportunidad de comer de este pan. Si aún no has comido de Cristo, mi querido amigo, quiero hacerte una advertencia solemne con todo el amor del mundo para ti. Sin Cristo estás perdido. No importa lo que te haya enseñado tu religión, lo que te haya enseñado la sociedad, la filosofía del mundo, la sociología, la psicología y las ciencias del mundo. Te advierto que la palabra declara que tienes un problema legal, jurídico serio con la corte divina. Hay una condena ya puesta sobre ti. Y en el momento en que tu corazón deje de latir, la ira de Dios te alcanzará por causa de tus pecados después de la muerte. Pero las cosas no tienen por qué ser así. Dios ha provisto en Cristo Jesús una esperanza para ti. Ha provisto perdón, redención, justificación, salvación, solamente si crees y aceptas a Jesucristo como la salvación que Dios envía para ti. ¿Estás dispuesto a rendirle tu corazón al Señor hoy?
¿Estás dispuesto a rendirte delante de Él reconociendo que eres solo un pecador? Y que por ti mismo no puedes hacer nada para salvarte y necesitas que Él te salve. Hoy dile al Señor Jesús: Señor, te recibo y te acepto como el Señor de mi vida. Te reconozco como el Cordero de Dios. Te reconozco como el pan de vida y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Impárteme tu vida, hazme tu hijo y permíteme ser tuyo para siempre. Si has invitado al Señor a tu corazón en esta mañana y si has hecho ese llamado a Jesús a tu corazón, quiero decirte que nuestra iglesia está en la mejor disposición de ayudarte a seguir conociendo más del Señor. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer en tu fe y a saber más de las palabras de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. El hombre de Dios y la tentación. Un tema necesario frente a un mundo, Señor, que se abre cada vez más a alejarse de Dios. Y un príncipe del mundo que ha traído una ceguera espiritual sin precedente. Señor, oramos por todos aquellos que tú has llamado para salvación en este lugar y en este tiempo. Tu Santo Espíritu contienda con los pecadores, convenciéndoles de verdad, de juicio y de justicia. Que ellos entiendan su necesidad de salvación. Señor, oh Dios, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, tú eres el gran evangelista por excelencia. Y yo sé, y no me cabe duda, que estás trabajando en el corazón de todo el que está aquí, pero también de mucha gente allá afuera. Sé que muchas personas están siendo tocadas. Padre, permítenos como iglesia mantener el testimonio del Evangelio, para que aquellos que están siendo tocados por ti, Espíritu Santo, puedan oír esta verdad y puedan acceder a ella. Gracias, Señor, te damos por tratar con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya.